Mitología griega: síndromes y síntomas con influencia psicológica. Síndromes en la mitología griega. Los síndromes hacen referencia al conjunto de síntomas que concurren en el tiempo de forma frecuente y conjunta. Tienen causas o etiologías variadas caracterizando una patología o enfermedad. Sus nombres hacen referencia a famosos personajes de la antigüedad y mitología griega. Síndrome de Diógenes en la mitología griega. Hace referencia al trastorno psicológico por el que una persona acumula trastos inútiles y basura de los que se niega a desprenderse. Puede aparecer en cualquier persona y de cualquier nivel social. Suele darse en mayor medida en ancianos con tendencia al aislamiento. Historia. Diógenes nació en Jope, Gracia, en el año 413 AC. Vivía en un tonel, su aspecto era sucio y descuidado. Su estilo de vida era austero, rozando la indigencia. Platón dijo de él que era un Sócrates que se había vuelto loco. Es considerado el representante de la filosofía cínica debido a su carácter transgresor y sus críticas a las altas esferas. Se decía de él que comía en compañía de varios perros y que vivía en una tinaja. Además realizaba todas sus necesidades en público. Cuenta la leyenda que el gran conquistador Alejandro Magno pasó por Corinto y quiso conocer a ese sabio que vive en compañía de varios perros. Alejandro Magno quedó tan impresionado tras conocer a Diógenes que su frase de no ser Alejandro, yo habría deseado ser Diógenes, ha quedado para la posteridad. Síndrome de Cronos en la mitología griega. Definición. Es el miedo patológico a ser desplazado del poder. El miedo de la persona que ocupa un puesto superior y evita promover a sus subalternos por temor a ser desplazado o sustituido. De ese miedo se deriva una exagerada necesidad de mantenerse seguro en el puesto que ocupa. Historia. Cronos, Saturno en la mitología romana, era el más joven de los titanes, descendiente de Gea y Urano. Pasó su infancia y adolescencia a la sombra de las hazañas de los mayores e intentando ganar la atención de su madre Gea. Ansiaba el poder de su padre Urano y el protagonismo de sus hermanos. Por esta razón derrocó su padre y encerró a sus hermanos en los infiernos, gobernando durante la Edad Dorada. Urano, su padre, antes de morir le maldijo a que corriera su misma suerte a manos de sus hijos. Por esta razón Cronos devoraba vivos a sus hijos en cuanto nacían. Sin embargo, su esposa Rea escondió a Zeus, el último de sus hijos, quien llegó a destronar a su padre y ser el nuevo dios del Olimpo. Síndrome de Ulises en la mitología griega, también conocido como el síndrome del emigrante. Es el conjunto de síntomas con estrés crónico y múltiple que afecta a los emigrantes y personas que se ven forzadas a vivir en un país extranjero. Son personas que viven lejos de familiares y seres queridos, durante periodos prolongados de tiempo. Historia en la mitología griega. Odiseo, denominado Ulises en la mitología romana, fue uno de los héroes legendarios que aparece en la Ilíada, formando parte de la Odisea, obra atribuida a Homero. Tú fuiste el primero entre ellos. Primero en orgullo. Primero en arrogancia. Serás también el primero en morir. Odiseo era el rey de Ítaca, esposo de Penélope y padre de Telémaco. Intervino de forma decisiva en la guerra de Troya y suya fue la idea de infiltrarse mediante el famoso caballo. Al finalizar la guerra, todos los reyes y guerreros volvieron a sus casas a excepción de Ulises, quien salió de Troya con sus hombres en 12 barcos. Sin embargo, los dioses habían preparado para Ulises un largo y accidentado viaje que duraría 10 años. Síndrome de Penélope en la mitología griega. Hace referencia al conjunto de síntomas asociado a la mujer en el que la espera se transforma en una constante existencial en su vida. Está relacionado con el síndrome anterior. Hace alusión a la situación de las mujeres tras la partida de sus parejas. También a las reconfiguraciones familiares, la situación emocional y social de las comunidades emigrantes, del que deriva un desequilibrio generalizado. Otro ejemplo de este síndrome, son aquellas mujeres que continuamente aplazan el embarazo. Historia. Penélope es la esposa de Odiseo, y madre de Telémaco.
Tras la llegada a la isla de Ítaca de la falsa noticia de la muerte de Ulises, muchos hombres pretenden casarse con ella para alcanzar el trono de Ítaca. Tu belleza resplandece entre nosotros como el sol en el cielo, Penélope. Ha llegado el día elegido. Heme aquí pronta a cumplir mi promesa. Ella no cree que Ulises haya muerto y se niega a casarse. Por esta razón empieza a tejer un sudario y comunica a sus pretendientes que no se decidirá por ninguno hasta que lo termine. Sin embargo, por las noches deshacía el trozo tejido durante el día para ganar tiempo. De esta manera logra engañar a los pretendientes durante años, hasta que es descubierta por una criada quien la delata. Los pretendientes deciden obligarla a decidir. Finalmente Ulises aparece y desafía a todos los pretendientes hasta matarlos. Complejos en la mitología griega. Los complejos hacen referencia a los agrupamientos asociativos de ideas, cogniciones que se han estructurado como fundamento en procesos de integración del pensamiento y del aprendizaje. También pueden entenderse como el conjunto de emociones, deseos, recuerdos, que pueden ser inconscientes y ejercen una influencia dominante sobre la personalidad del individuo. A continuación se describen algunos de los complejos cuyo origen se encuentra en la mitología griega. Complejo de Creso en la mitología griega. La búsqueda patológica de superioridad a través del derroche de dinero, mecenazgo y propinas excesivamente generosas. La historia procede de la historia antigua de Grecia. Creso fue el último rey de Lidia, 560-546 AC, contaba con las más fabulosas riquezas que recuerde la historia. Su reinado se caracterizaba por los placeres, la guerra y las artes. Llevó a cabo una importante reforma económica y gracias a ello convirtió a la capital de su reino en una de las principales potencias de la épica. Creso sometió a todas las ciudades griegas de Anatolia hasta el río Alis, salvo Mileto, a las que hizo importantes donaciones para sus templos. Dada la gran riqueza y prosperidad de su país, se creía que era el hombre más rico de su tiempo. Complejo de Aquiles en la mitología griega. Se refiere al intento de ocultar la debilidad a través de la apariencia de invulnerabilidad. Historia. Aquiles es el héroe del poema mitológico de la Ilíada. Fue bañado por su madre en el agua mágica de la laguna Estigia para que su cuerpo fuera inmune a las heridas. De los guerreros queridos por los dioses, a él lo odio como a ninguno. Sin embargo, el talón, por donde lo sujetaba su madre, no fue sumergido y permaneció vulnerable. De niño profetizaron que Aquiles moriría luchando en la guerra de Troya. Complejo de Edipo en la mitología griega. Hace referencia a la atracción sexual que de forma inconsciente siente un hijo hacia su madre. Este concepto fue desarrollado por Sigmund Freud. Historia. Edipo, rey de Tebas, era hijo de Layo y Yocasta. Al nacer, el oráculo de Delfos vaticinó a su padre que su hijo le mataría y se casaría con su madre. Layo, horrorizado, mandó matar a su hijo y este fue abandonado en un árbol colgado por los pies. Edipo fue encontrado por el rey Póligo y Peribea de Pérope, quienes lo adoptaron. En su adolescencia, Edipo se encuentra con Layo. Sin saber que se trata de su verdadero padre, se enzarzan en una discusión y acaba matándolo. Como consecuencia, Edipo se casa con su viuda Yocasta, su madre biológica, con la que tuvo 4 hijos. Yocasta descubre la verdad a través de Tiresias, el adivino de la ciudad de Tebas, y se suicida. Edipo, al enterarse de la noticia, se saca los ojos con los broches de su madre y huye. Complejo de Electra en la mitología griega. Desarrollado por Carl Jung, hace referencia a la atracción que una hija siente por su padre. Es la versión femenina del complejo de Edipo. Historia. Electra, tras la muerte de su padre, el rey Agamenón de Micenas, a manos de su madre Clitemnestra y su amante Egisto, aconsejó y planeó junto a su hermano Orestes asesinar a ambos. Complejo de Narciso, también denominado en psicología como trastorno narcisista de personalidad, hace referencia a las personas que sobrevaloran sus cualidades.
Tienen un gran sentido de autoimportancia y no tienen capacidad de empatizar con el resto de personas. Tienden a pensar que solo ellos son dignos y perfectos. Suele darse en mayor medida en los hombres. Historia en la mitología griega, Narciso, un joven de gran belleza admirado y amado por todos. Era muy vanidoso y rechazaba a todos ya que se creía superior a ellos. Un día, la diosa Némesis le condenó a amarse a sí mismo. Así, Narciso contemplaba embelesado su imagen en el reflejo de un lago. Sufría cada vez que intentaba abrazarse a sí mismo, ya que nunca lo lograba al desvanecerse su imagen con las ondas del agua al tocarla. Incapaz de dejar de contemplar su reflejo en el lago, Narciso murió de hambre convirtiéndose en la flor que lleva su nombre. Nombres de fobias y palabras griegas. En la mitología griega, Fobos, hijo de Ares y Afrodita, representaba la personificación del miedo. Así, la fobia hace referencia a un miedo intenso, persistente, irracional y desproporcionado ante situaciones, objetos concretos o actividad específica. Los términos que hacen referencia a las diversas fobias tienen como prefijos palabras griegas. Algunos ejemplos son: ablutofobia, miedo a lavarse o bañarse; acluofobia, miedo a la oscuridad; agateofobia, dementofobia o maniafobia, miedo a la locura o a volverse loco; agorafobia, miedo a lugares abiertos, a lugares cerrados con multitud de gente; miedo a cualquier lugar en el que la persona considere que no es posible huir de él de forma inmediata; aigmofobia, miedo a los objetos puntiagudos como las agujas u otros; astrapofobia, miedo a las tormentas, los truenos y los relámpagos; bacteriofobia, miedo a las bacterias y a las enfermedades que se puedan contraer con ellas; batofobia, miedo a las profundidades; bufonofobia, miedo a los sapos; catoptrofobia, miedo a los espejos; cinofobia, miedo a los perros; cronofobia, miedo al paso del tiempo; distiquifobia, miedo a los accidentes; eleuterofobia, miedo a la libertad; fengofobia, miedo a la luz del día; frenofobia, miedo a pensar.